Ahora sí, muy buenas noches a todos. Vamos a hablar acerca de la depresión. Vamos a tocar un poco este tema tan complicado porque pues realmente a veces pensamos que estamos exentos de sentirnos tristes, acongojados, de, y nos negamos a aceptar por los síntomas que tenemos que estamos presentando depresión. A veces pensamos también que como cristianos, pues nunca vamos a sentirnos mal, nunca vamos a sentir tristeza, pero en la Biblia hay una historia de alguien que era un profeta que sintió depresión. Bueno, antes que nada, queremos nuevamente recordar de pronto qué es o qué significa la depresión. Entonces, la Organización Mundial de la Salud y pues algunas definiciones hablan acerca de que es una enfermedad que se caracteriza por el sentimiento de tristeza permanente, de desinterés en actividades de las cuales normalmente disfrutamos y la incapacidad de llevar a cabo dichas actividades cotidianas, al menos por 2 semanas. Entonces yo creo que todos hemos sentido depresión. Cuando hablamos de Elías, de este profeta que hizo cosas extraordinarias e hizo volver a Israel a los caminos y a los ojos de Dios, cuando hablamos de este profeta, pensamos que todo el éxito que tuvo, eh, pues no tendría por qué sentirse triste o sentir ganas de morir, porque cuando sentimos depresión, muchas veces sentimos el deseo de morir. Pero este profeta presentó síntomas importantes, tanto así que le pidió a Dios que le quitara la vida. Entonces, imagínense ustedes, después de haber ganado una batalla contra los profetas de Baal, después de haber matado a los profetas de Baal, después de haber deshecho descender fuego del cielo con una oración y después de haber corrido muchos kilómetros, porque después de que hizo descender fuego del cielo, salió corriendo a buscar al rey de Israel en ese entonces, Acab. Eh, esa serie de sucesos que él tuvo hizo que hubiese como una descarga en su cuerpo, se sintiera agotado y entrara en depresión. Entonces, a pesar de que era un profeta, que era hijo de Dios, de que Dios lo había usado, pues se sintió mal, él sintió tristeza, sintió pérdida de energía, se quiso aislar, estuvo en un lugar apartado, dice la Biblia, se sintió con desánimo, con desinterés por hacer, por continuar viviendo y como les repito, le pidió a Dios que le quitara la vida. Yo recuerdo que muchas veces cuando me sentía muy feliz y lo compartía con mis compañeros en la universidad, cuando sentía que me estaban pasando cosas buenas, me asustaba porque de repente después de tener tantas cosas buenas que estaban pasando en mi vida y que me ponían muy feliz y que tal vez me generaban éxtasis, eh, sí, llenaban mi vida de satisfacción, de repente pasaba algo que dañaba y arruinaba todas esas cosas bonitas que me estaban pasando y terminaba sintiéndome muy triste y muy deprimida. Entonces, cuando me pasaban muchas cosas buenas, decíamos con mis compañeros, porque ellos también compartían el mismo sentimiento, sí, 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 están pasando tantas cosas buenas, es ojo porque ahorita pasa algo malo y arruina toda esa felicidad. Entonces, eso puede pasar cuando uno siente depresión, ¿no? Entonces, vienen, por decirlo así, a la vida cosas buenas y de repente pasa algo que te quita las ganas de vivir, que te genera sueño, que te genera apetito, que te genera ansiedad. Lo importante es que entendamos que no estamos exentos de sentir esa clase de emociones, pero la pregunta es, ¿cómo podemos manejar esas emociones? ¿Cómo podemos manejar algo tan importante y tan difícil como es la depresión? Ya que muchas personas, al sentir el deseo de morir, terminan
en ese evento de su vida suicidándose, tomando pastas o acudiendo a vicios como el alcohol, el cigarrillo, que terminan dañando su vida. Entonces, dice que la Biblia o el relato bíblico, y eso lo podemos encontrar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, para los que quieran leer, es interesante porque Dios mismo le da la cura a Elías para la depresión, ¿sí? Y a veces pues vamos a los psiquiatras, nos desesperamos porque no hay palabra de ninguna persona que pueda consolarnos y que pueda alentarnos en ese estado en el que estamos, pero Dios actúa como un psiquiatra, como un médico, como un psicólogo y con misericordia ante el clamor de Elías, que le dice, quítame la vida, ¿para qué voy a vivir? Después de ver todas las maravillas que Dios había hecho con él y que cómo lo había él usado para hacer volver al pueblo de Israel a que adoraran a Dios. Entonces Dios eh, usa unos remedios naturales, usa cosas tan sencillas y entonces las voy a compartir esta noche porque nosotros las podemos poner en práctica. Entonces dice que Dios a través de un ángel alimentó a Elías. Le dio pan y le dio agua. Entonces, aparte de alimentarlo, lo hizo beber agua, lo hizo hidratarse. Consumió suficiente líquido, consumió suficiente alimento, pero además Elías se sentía tan cansado que durmió y Dios le permitió dormir, pero lo levantó para que comiera, para que bebiera agua, y después de que comió y después de que bebió agua, el relato bíblico dice que otra vez Dios permitió que Elías descansara. Así que cosas importantes: dormir, alimentarse y consumir agua. De esta manera, Elías empezó a recuperar energía. Cuando ya recuperó energías, Dios entabló una conversación con Elías y dice la Biblia que él caminó 40 días y 40 noches, es decir, que estuvo en un estado de actividad física, pero esto después de haberse recuperado, después de haber descansado, después de haberse alimentado y de haberse hidratado. Y finalmente, en Primera de Reyes, del 11 al 13, Dios le permitió a Elías sentir su presencia. Entonces, los que conocemos la historia, recordemos que Elías estaba en una cueva y hubo un viento muy fuerte, pero pues que dice la Biblia que Dios no estaba en ese viento fuerte. Después hubo un terremoto, pero tampoco Dios estaba allí. Hubo fuego y Dios no estaba allí, pero después de escuchar a Elías un silbo apacible y delicados, Elías cubrió su rostro porque reconoció que la presencia de Dios estaba allí. Entonces, como último remedio y recurso, ¿cierto? Que Dios usó con Elías para curarlo de su depresión fue sentir la presencia de Dios. Entonces, estas herramientas que son tan sencillas y tan básicas, las podemos emplear para cuando estemos en este estado de depresión. Y en lo personal, yo que me he sentido cansada por mi trabajo, que me he sentido desalentada, que he sentido depresión, eh, cuando descanso, cuando estoy haciendo actividad física y hago una hora de bicicleta, me siento tan bien y digo, de verdad que incluso solo con dormir y con hacer ejercicio, ya empiezo a sentirme mejor. Posteriormente, hidratación, obviamente, buena alimentación y sobre todo, entrar en comunión con Dios. Dios conoce el corazón, Dios sabe que nosotros podemos padecer de esta situación, de esta enfermedad. Todos hemos pasado por allí. Como les digo, el hecho de que seamos cristianos no estamos exentos de sufrir eso, pero lo importante es que así como Dios dio la cura para Elías y lo dejó allí en la Biblia, nosotros podemos echar mano de este recurso y
cuando nos sintamos así o cuando sepamos que alguien está pasando por esta difícil circunstancia o situación, entonces ayudarlo a tratar como Dios trató a Elías, ¿no? Con estos remedios naturales que no tienen ningún costo, pero puede beneficiarlos. Bueno, entonces con esto los dejo, pero no sin antes finalizar con una oración. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir a Dios su presencia y vamos a orar por peticiones especiales. Oremos. Bondadoso Padre, te agradecemos por una noche más que nos permites reunirnos a través de este medio, Señor, para escuchar tu palabra y sobre todo porque a pesar de que estamos en diferentes lugares, estamos, Señor, varios hijos tuyos implorando fervientemente la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, y en especial porque muchas personas han solicitado oración por cosas específicas, Señor, que queremos en esta noche entregarlas en tus manos para que, Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad, tú resuelvas, Señor, cada situación de la mejor manera, permitiéndonos sentir que tú estás con nosotros, que no nos abandonas y que siempre nos respondes. De antemano queremos agradecer por tu misericordia y porque sabemos que vas a responder nuestras oraciones, Señor. Queremos pedirte esta noche por Miguel Ángel Tarazona, quien sigue hospitalizado por una enfermedad pulmonar. Él tan solo tiene 2 años, Dios mío. Ten misericordia, Señor, y tu mano sanadora pueda estar con él. Al igual, Señor, que el doctor Víctor Sánchez, que hemos visto también cómo ha sobrado. Por favor, permite que él se pueda seguir recuperando de la mejor manera. Al igual que Nancy Álvarez, Señor, para que pueda sentir, Señor, tu presencia, pueda sentir tu mano, pueda sentir, Señor, a través de una recuperación exitosa, Señor, que tú estás con ella, escuchándola, Señor, que también tienes misericordia de ella. Señor, por la salud mental de Leini Guzmán, pedimos, Señor, y te imploramos, especialmente, Señor, porque a veces es peor, Señor, tener enfermedad mental que nos puede agobiar y también, Señor, se puede manifestar en nuestro cuerpo, pero tú que eres el médico de los médicos, Señor, te suplicamos para que permitas la mejoría y la sanación, Señor, de Leini. Por la salud física y espiritual, Señor, de Carla Giraldo, quien sigue en tratamiento, de Miguel Telles, de Marta Moreno, de Dayana Monzón, de Leonor Ortiz, Señor, y de Aurora Ruiz. Estas personas, Señor, han puesto en oración sus peticiones. Señor, tú conoces el corazón, al igual que el corazón de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, en ellos, Señor, y nos permitas cada día entregar nuestro corazón a ti, confiar en ti, depositar todo, Señor, nuestra vida en tus manos, Señor. Que podamos tener fe y confianza de que tú vas a restaurar nuestra salud física y mental. En esta noche te suplicamos la adición de tu Santo Espíritu para el tema central, que pueda, Señor, ser de gran alimento a nuestra vida. En Cristo Jesús, Señor, te lo suplicamos. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Le damos a la doctora Sol por esta cápsula tan importante. Ya llegó el doctor Elman, o sea que es el quien va a tener el tema. Buenas noches, sí, cómo no. Bueno, mi reloj, nos quedan aquí como unos 20 minutos, 25. Vamos a tratar un tema que es un poco álgido, pero que necesita ser tratado. Y necesita ser tratado porque hoy en día nuestros, digamos así, hogares, familias, sobre todo con principios cristianos, al decir llamarnos cristianos, está inundada de tanta filosofía, de tanta, digámoslo así, diversidad de conceptos en cuanto a la intimidad en la familia, en el hogar. Y
pues tal vez muchos hogares se rompen y hay hogares donde pasa como cuando una persona está enferma, que vive con un dolor, con un malestar, con un trastorno, y lo que hace es aguantarse ese trastorno, ese malestar, y vivir con él, ¿sí? Sin ponerle, digamos, una solución, sin mirar cómo mejorar o cómo aliviar. Y así me he dado cuenta a través de tanto tiempo haciendo consultas que muchos de las enfermedades o detrás de cada enfermedad se encuentra un trastorno, digámoslo así, de familia, de intimidad familiar, con el esposo, a veces con los hijos, pero sobre todo queremos hablar acerca de esta intimidad. ¿Qué es la intimidad realmente, no? ¿En qué consiste? O cómo, digámoslo así, llegar a realizar una intimidad saludable, digámoslo así también, porque hay intimidad en muchos hogares que no es conveniente, no es saludable, no es digamos, eficaz, no es completa, puede llegar a tenerse una intimidad y simplemente sentirse un placer sin haber una, digámoslo, una intimidad entre comillas, sin haber una realmente una intimidad. Entonces, ¿qué es una intimidad completa, satisfecha, saludable, amorosa realmente? Pues para poder de pronto contestar esa pregunta, aunque se requiere mucha, digamos, así como dice, de mucho estudio, mucha investigación, pero vamos a dar algunas pautas que pueden irnos a ayudar. Tenemos que aprender a entender qué es la intimidad, ¿sí? Y para aprender qué es la intimidad, pues la verdadera intimidad tenemos que ir, digamos, no a los conceptos, porque hay conceptos que tiene, digámoslo así, como le digo, la sociedad, las filosofías, la psicología, la patología, la psiquiatría. Pues vamos a ver qué nos dice la Biblia en cuanto a la intimidad. Una de las, digamos así, cosas que nos enseña el Señor, su palabra, es que el Señor quiere tener una íntima relación con sus hijos, con su pueblo, con usted, conmigo. Dios quiere tener una relación muy íntima y muy estrecha. Y para tener una intimidad íntima y estrecha con Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos alcanzar ese propósito? ¿Sí? Ya que la manifestación del hogar, el esposo, ¿cierto? La familia, es una, como dice la Biblia ya en Efesios capítulo 20, nos habla de que la iglesia dice: maridos, amad a vuestras, someteos los unos a otros como al Señor, y maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo a su iglesia, ¿cierto? Y lo mismo esposos a sus esposas. Entonces, es esa relación tan íntima que el Señor Jesús la compara con el matrimonio. Si Dios compara la intimidad de la familia, esa relación familiar, la compara con la iglesia y Cristo, entonces tenemos que empezar a desarrollar o a entender esa relación que debemos tener con Jesús, con Dios, con nuestro Padre. ¿Y cómo se desarrolla esa intimidad con Dios? Pues una de las cosas es conociéndolo, estudiando, aprendiendo, indagando, ¿no es cierto? Es preguntándole al Señor. Es tener esa comunión es por medio de la oración, ¿cierto? Conocer a Dios, lo podemos conocer. Y eso es lo que necesitamos, ese ser supremo, ese ser maravilloso, ese ser grande, ese ser todopoderoso. Necesitamos conocerlo para empezar a desarrollar esa intimidad con Él. Porque yo no puedo desarrollar una intimidad con alguien que no conozco. Entonces tengo que comenzar en ese proceso de conocimiento de Dios. ¿Sí? Querer conocerlo, anhelar conocerlo, ¿sí? Saber quién es Él, cuánto, digámoslo así, está preocupado por mí, qué tanto interés tiene Él en mí, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas para empezar a buscar una intimidad. Y esa intimidad la podemos desarrollar es a través de ¿qué? Pues del estudio de su palabra. Cuando empezamos a orar y a estudiar su palabra,
pues entonces vamos a conocer la vasta, digámoslo así, profundidad, altura, anchura, como dice el apóstol Pablo, del amor de Dios. Y eso se hace a través de un estudio exhaustivo, con oración, con, digámoslo así, con esa penetración, con ese anhelo, es la manera como empezamos a conocerlo, y cuando lo conocemos, pues vamos a empezar a tener más intimidad con él, ¿sí? A conocerlo, queremos conocerlo. Y cuando empezamos a conocer eso y empezamos a ver en la Biblia lo que él hizo por mí, por usted, por nuestras vidas, de que nos ofrece un plan de salvación, que nos ofrece una vida eterna, que nos ofrece reconciliarnos, que nos ofrece limpiarnos, ¿sí? Entonces empezamos a desarrollar mucha más intimidad. Y en la medida que lo vayamos haciendo, pues entonces vamos a querer estar cada día más cerca de él, dependiendo de él, buscándole a él, preguntándole, indagando, ¿no es cierto? Pidiendo orientación, pidiendo su fuerza, pidiendo todo aquello que necesitamos en medio del caos, del sufrimiento, de la angustia, las preocupaciones, de las dudas, de las adversidades. Pues entonces empezamos a buscarlo y empezamos a ver qué tanto, empezamos a el crecimiento de la fe, el crecimiento de la gracia, el crecimiento en su anhelo de que Él nos ama tanto. Empezamos a conocer un verdadero amor desinteresado, ¿cierto? Que nos respeta, que nos quiere, que a pesar de que nos quiere, nos respeta, nos da libertad, ¿cierto? Porque Él quiere unirnos con lazos de amor, quiere que estemos pegados con lazos de amor. Cuando nosotros hacemos estas tres prácticas, digamos, deseo de conocer a Dios por medio de la oración, por medio de preguntándole, por medio de su palabra, indagando en su palabra, profundizando en ella, y cuando empezamos a sentir, ¿cierto? Por medio de su Santo Espíritu, cuánto me ama, me quiere, pues entonces la intimidad se va a hacer, ¿no es cierto?, más estrecha. Pues esa práctica de la vida que el Señor Jesús, que practicamos con el Señor Jesús, es la intimidad que Dios quiere, y por eso puso el ejemplo que maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿cierto? Someteos los unos a los otros en el Señor, ¿cierto? Y lo mismo los maridos, a esposas, ¿cierto? Amen a sus esposos, respetándoles, ¿no es cierto? También es la forma como yo empiezo a desarrollar esa intimidad con mi cónyuge. Entonces, la verdadera intimidad no es simplemente un acto, ¿sí? O como nos pasa a muchos cristianos. Yo voy a la iglesia y estoy un ratico, allá la paso rico, de pronto cantando y poniéndome en comunicación con otros hermanos y todo, y ya cumplí mi deber y me voy y me olvido de esa relación con Dios, no, se me olvida. No, el Señor desea es que nosotros aprendamos a que también podemos desarrollar una relación estrecha, íntima con nuestro cónyuge. ¿Y cómo lo hacemos? Pues interesándonos en conocerlo, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para conocer a nuestro cónyuge? Pues tenemos que relacionarnos, preguntarle, hablar, indagar, ¿no es cierto? Digamos, averiguar. Eso que hacemos con Dios, tenemos que hacerlo, ¿sí? Con nuestro cónyuge. Cuando empezamos, esa es la verdadera intimidad, que empieza a crecer. Y cada día, pues, como vamos cambiando, ¿sí? En ese proceso, vamos cambiando en la medida que vamos viviendo, pues en esa forma vamos conociéndonos, ¿no? Vamos conociendo las diferentes facetas, diferentes desarrollos, diferentes personalidades que vamos desarrollando en la medida que nos vamos conociendo, porque eso pasa con el ser humano, nosotros no nos estancamos, vamos desarrollando nuestra vida y se va fortaleciendo nuestro carácter, se va moldando, ¿cierto? Y a ver, hay personas que piensan que la intimidad en el hogar se casan hay personas que piensan que se casan es para tener intimidad, para poder tener libremente su relación, digámoslo así, sexual, ¿sí? Y pensamos que esa es la intimidad.
Y muchos hogares, muchas esposas y esposos, sobre todo los hombres, ¿cierto? Piensan que yo tengo intimidad con mi esposa, con mi cónyuge, ¿cierto? Y es un placer, digámoslo así, esa intimidad o ese placer sexual, digámoslo así claramente, fue lo que Dios colocó en el hombre. Cuando Dios creó al hombre, Dios le dio facultades mentales, facultades emocionales, pero también le dio esa parte sexual al ser humano. Fue Dios el que la creó y la estableció. Y cuando Dios le dijo al hombre, multiplicaos, ¿no es cierto? De sojuzgad y henchid la tierra. ¿Qué les está diciendo? Tengan una relación, ¿no es cierto? Una intimidad. Entonces, es esa relación de intimidad no solamente es un coito, ya ni sencillamente, va más allá, ¿sí? Porque una relación sexual cualquier persona la tiene con cualquier otra persona sin ni siquiera haberla conocido, ¿no es cierto? Hoy en día la sociedad está así, se ha convertido en eso, ¿sí? Se tiene intimidad y ya, se terminó y no tengo ningún compromiso ni nada. Esa aparente intimidad o esa relación sí, se puede tener en cualquier parte, con cualquier persona, inclusive hasta llega pues a situaciones tan terribles que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios, capítulo 6, 7, estos dos capítulos están allí, hay que estudiarlos más profundamente, donde habla de esos aspectos que habían en Corinto. ¿Sabe? Corinto era una ciudad, un puerto, pero ese puerto era un puerto muy pervertido. Allí se practicaba toda clase de perversidades y estaba inundado de tanta, digamos, perversidad sexual. Había toda clase de situaciones, digamos, sexuales allí, perversiones, maldades. Que hoy en día se practica y que hoy en día se aplauden y que hoy en día se promueven, ¿sí? Que son prácticas malsanas, perversas, conductas aberrantes y que eso ha llegado a penetrar en el cristianismo. Y hoy en día muchos cristianos no saben, ¿no? Se indagan, bueno, ¿y cómo es? ¿Y cómo tener una intimidad? ¿Cómo tener una satisfacción? Y más que intimidad, piensan es en tener una satisfacción sexual y no más, ¿sí? Y ya, ¿sí? Para eso se piensa y muchas personas piensan que el matrimonio, en los cristianos, el matrimonio es un permiso para darle rienda suelta, a todas sus pasiones, deseos y, bueno, todos los deseos, aún deseos malsanos o perversos. Entonces, lo que realmente, digamos, en la intimidad se debe indagar mucho más allá, es más que eso, ¿sí? Ahora, la Biblia nos da pautas, en la Biblia se muestran realmente conductas, normas, principios, digámoslo así, que el Señor ha establecido para no equivocarnos, para no cometer errores, para no caer en la perversidad que la sociedad está hoy en día practicando, ¿sí? Y que permea, digamos, aún a muchos cristianos, a muchas personas que decimos o se dicen ser cristianas. Entonces, este es digámoslo así, un tema mucho más extenso, ¿no? Más profundo, pero al menos tengamos una idea más cristiana, o sea, cristianamente más clara de lo que es la intimidad. O sea, la intimidad no es simplemente un coito, va mucho más allá. Y esta intimidad tiene digámoslo así, una connotación, de pronto algunos no lo ven así, pero tiene una connotación espiritual, porque digámoslo así, es un acto puro, sagrado, digámoslo así, santo, elevado, ¿sí? Mire, leyendo algunos hoy en día hay muchos libros que hablan sobre una vida sexual en el matrimonio saludable y correcta,
Hay muchos libros que se han escrito hoy, sería bueno que tanto más que todos los hombres, ¿no? Leyesen, porque generalmente somos los hombres los que más nos equivocamos en esta área. Pero los libros que se escribieron hoy en día, pues dan orientaciones de que aún una pareja, digámoslo así, de esposos, puede vivir una vida de intimidad así no haya coito, no haya, digamos, una relación sexual. Porque eso es, digamos, lo que debe desarrollarse en el hogar, más que eso, ¿no? Tal vez el coito debe ser el resultado de haber adquirido una relación íntima con ese ser amado, ¿sí? ¿Sí? Es lo mismo que cuando yo le obedezco a Dios porque le amo y no le obedezco para que Él me ame o para que Él, para ganarme su gracia. No, no. El amor de Dios, cuando llega a compenetrar mi vida y cuando yo llego a atender el verdadero amor de Dios, pues ese amor me lleva a una obediencia. Y digámoslo así, que uno de los principios que quiero yo dejar aquí en esta parte de la familia, de la intimidad familiar, es que el verdadero amor hacia su cónyuge, ¿sí? Que es el respeto, la, digamos, por la otra persona, el amor puro, la comprensión, la tolerancia, la bondad, la atención, ¿sí? Y esas, digámoslo así, elementos, cuando llegan a desarrollarse bien, esa es la parte de intimidad, cuando llega a tener esa intimidad, digamos, de conocernos, de entendernos, de comprendernos, de, digamos, de llegar a tener, digamos, una comprensión y un conocimiento de este cónyuge y llegamos a amarlo, entonces ya, el resultado, pues puede ser ya una intimidad ya física más estrecha y más saludable, donde no van a haber, digamos, atropellos, obligaciones, donde no es una obligación que tiene que cumplirse porque es mi cónyuge y tiene que llevarse a cabo, sea como sea. Entonces, pues estos son temas que de pronto iremos tratando en la medida que vayamos desarrollándolo con la ayuda del Señor para poder crecer en esa parte, porque es una parte fundamental para una estabilidad también matrimonial, una estabilidad. Los hogares se rompen hoy muchas veces por esa falta de comunicación, pero comunicación íntima, ¿sí? Relación íntima es lo que, digamos, prácticamente deseamos desarrollar con la ayuda de Dios en otros temas más adelantico, pero que sí es importante que tengamos presente que en la vida cristiana la intimidad es algo, debe ser algo más bello, más hermoso, más grande, más, digamos, delicioso. Bueno, es algo que nos debe ayudar más a crecer más, a honrar más a Dios, a alabarlo más a Dios. Porque podemos estar cometiendo errores, cometiendo fallas, cayendo en algunas conductas incorrectas, inadecuadas, ¿sí? Y de pronto destruyendo el hogar, destruyendo y acabando la familia, en otras palabras. Bien, no sé, si hay alguna pregunta, comentarios, aportes, también me gustaría escuchar, ¿no? No es que yo sea un experto en la materia, pero eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Ayudarnos, conocernos, compartir, perdón, y poder, digamos, crecer más en este aspecto. ¿Está bien? Comentarios, me gustaría un comentario, aportes, sugerencias, bueno. Sí, sería muy bueno escucharlos. Si alguien tiene un aporte, porque de verdad que es un tema muy, muy necesario para los hogares. Pueden encender el micrófono y compartir.
Yo personalmente diría que qué bonitos serían los hogares, qué lindos serían los hogares si de verdad hubiese una verdadera intimidad, porque como lo decía usted, tendemos como a, como a ser tan cuadriculados que decir, ay, la intimidad en el hogar o en la familia o en la pareja solo es el significado de el sexo. Y no, no, no solamente es el sexo, que en la pareja cristiana con temor a Dios, pues sería o debería ser, ¿no? Lo más bonito, porque el sexo dentro del matrimonio y dentro del hogar debemos verlo como algo sagrado. Por lo tanto, deberíamos disfrutarlo como se disfruta una relación o un caminar con Jesús. Perfecto. Si alguien más quería... Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. doctor Germán. Le Sí. habla Víctor Sánchez. Todo bajo control, primero que todo. Amén. Vamos muy bien. Yo creo que de eso, si Dios nos lo permite, hablaremos pronto a nivel de testimonio con todo el grupo, para que precisamente veamos la grandeza del Dios que tenemos, del Dios que todo lo puede, del Dios creador, del Dios que obra sobrenaturalmente. Y es bien interesante un día de estos que tengamos una charla sobre eso, ojalá en grupo. Les agradezco a todos porque pues nuevamente puedo dirigirme, nunca lo he hecho. Doctor Germán, eso que usted acaba de decir es un tema muy, pero muy importante en las parejas que conocemos de Dios, ¿sí? Créame que le ha hablado un profesor en ese tema. Por todas las dificultades que he tenido, no es el momento de dar testimonio de ello, pero yo creo que si bien nuestra amada Ida acaba de colocar el tema muy superficialmente, yo creo que la pareja en sí tiene que primero amarse en la medida en que el Señor nos lo ha transmitido a través de su palabra, a través de sus mensajes. Pero tampoco podemos volver la relación sexual máxime cuando el enemigo viene utilizando eso como un instrumento bastante, pero bastante a favor de lo que él quiere y de lo que él pretende, que es desunir los hogares, que son los conflictos familiares. Entonces es un tema que tenemos que entrar a tocar sin tanto tabú, ¿sí? Yo sé, ¿sí?, que el Señor no nos lleva ni a la perversión ni nada de esas cosas, pero también es cierto que tenemos que mirar que lo que tenemos a nuestro lado, y por eso es una bendición tener la compañera idónea, ¿sí? Y si esa pareja, ¿sí?, no aprende a conocerse, no solamente en ese aspecto, sino en todo el devenir de la vida, muy seguramente van a tener dificultades, no solamente por ese aparte que usted hace de la relación sexual, sino de todo ese conjunto de problemas que dañan esa relación sexual. Porque no se trata simplemente de que yo me acuesto con mi señora, se trata del bienestar que se ha creado para tener una relación, digámoslo en términos suyos, bonita, placentera, ¿sí? Porque realmente ir como un compromiso con la esposa de uno, y es que me toca, y es que sí, para los que todavía tenemos algo de vitalidad, yo creo que tiene que ser un acto sellado con la espiritualidad del Señor y que merece mucho, pero mucho estudio en profundidad. Porque es que nosotros
se lo digo de corazón, nosotros los creyentes nos hemos vuelto mojigachos. Nosotros creemos que hay temas tabú para nosotros que no podemos hablar, ¿sí? Pensamos que muchas veces en nuestras acciones, si bien nos enseñaban a poner una mejilla y la otra, si quiere nuestro contendor hacerlo, con tal de dar testimonio, ¿no? Yo tengo claro que nosotros somos mansos, pero no mensos. Y ese factor hace que muchas familias, por el hecho de estar encerrándose entre ellos y no compartir y no dialogar sobre ese tema, han dejado ir lo más preciado que uno puede tener, que es una compañera, una persona que lo escuche. A mí por eso eh, creo que me ha ido muy bien como amigo. Sí, con la madre de mis hijos soy más que amigo. ¿Sí? Dialogamos como nunca lo hicimos en la vida, compartimos, ¿sí? Y aprendí a conocer esa parte de ella y pues al punto de que uno tiene que entender a su pareja, tiene que saber hasta dónde usted puede o no puede invadir sus espacios, porque las mujeres son bastante delicadas, hay que tratarlas como un capullo de una rosa. Y ellas no piensan como nosotros. Ellas son personas que no tienen nada de viscerales, sino de mucho espiritualidad y mucho pensamiento. Los viscerales siempre he dicho yo que somos nosotros los hombres. De manera, doctor, que para concluir, yo le agradezco que haya traído ese tema a colación y sería muy bueno que lo profundizáramos en estas charlas que tenemos y ojalá con mucho sustento bíblico porque el Señor nos da las herramientas. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted, man. No sé si alguien quiera comentar algo más o... Sí, creo que Cecilia está levantando la mano, ¿verdad, Cecilia? ¿no? Sí, la escuchamos. Y gracias por compartir. Voy a encender el micrófono. Bueno, creo que no. ¿Sí? Bueno. Bien. Esto es como, digamos, poner alguna... Quise como poner, como dijo el hermano, porque necesitamos aprender a conocer digámoslo así, cómo es que piensa el hombre y cómo piensa la mujer. Las mujeres, pues, es algo interesante conocer, las mujeres también que conozcan a los hombres. Eso lo vamos, si Dios lo permite, de pronto vamos a ir profundizando. Claro, hermano, apenas se puso sobre el tapete algo así suavecito quise que todos empezáramos para que si alguien tenga preguntas, quiera hacer una propuesta de cómo ir allí un poquito más profundo sobre cómo se trabajan las hormonas, por qué, digamos, qué influencia tienen las hormonas sobre el comportamiento, el sistema nervioso también, cómo es que se controla, digamos, cuando hay algún trastorno, ¿no? Cómo de pronto hay que estudios, hasta a veces exámenes. A veces toca esto. Y quiero decirles que detrás de cada trastorno, cada enfermedad, tanto en hombres como mujeres, detrás de eso puede haber un problema de esto, ¿no es cierto? Bien, hermana, dejaremos hoy así y avanzaremos, si Dios lo permite, en otra ocasión. ¿Está bien? Sí, confiando en Dios, del 3 al 10 de septiembre se va a tener una serie de temas sobre el hogar. Así que ya yo les compartiré el enlace o para que estén pendientes en esa semana del 3 de septiembre al 10. Serán temas sobre el hogar. Por favor, nos despide en oración. Bueno, con gusto, hermana. Vamos a colocarnos en forma de oración. Nuestro querido, nuestro amante y nuestro poderoso Salvador.
Gracias, Señor, porque en tu palabra nos deja enseñanzas, instrucciones o herramientas y nos da las indicaciones, Señor, para que los hogares vivan felices, contentos y pueda haber una sana intimidad, Señor. Sabemos que es lo que deseas tú, que aprendamos y aprender de ti. Señor, será lo más maravilloso y así podamos crecer en familia, como cónyuges, para alcanzar los ideales que tú deseas, Señor. Bendice cada hogar, que cada pareja. Sabemos, Señor, de la forma como hoy en día Satanás quiere destruir, acabar, o como, Señor, quiere agobiar y quiere de pronto enfermar la vida hogareña. Por eso, Señor, queremos tu bendición y tu dirección y la capacidad de poder desarrollar estos temas más adelante y poder así crecer. Gracias, Señor. Bendice cada uno de nuestros hermanos que se han conectado, sus vidas, los que no han podido y lo harán después. También bendíceles y dale, Señor, cada día de tu Santo Espíritu. Danos una noche de tranquilidad, de gozo, de alegría, de paz. Son bendiciones que agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.